Buenos días, alumnos de cuarto año básico. El día de hoy vamos a conocer lo que es un cuento sonoro o teatro sonoro. Ustedes, gracias a la asignatura de lenguaje, ya saben lo que es un cuento y un teatro. ¿Pero qué querrá decir que sea sonoro? Por ejemplo, hay distintos elementos dentro de un cuento, por ejemplo, objetos, los mismos personajes hacen sonido o algunos animales. En los cuentos sonoros o teatros sonoros se hace el sonido de cierto animal o de los objetos para simular como que si el cuento se estuviera viviendo. Por lo tanto, ustedes, para darles el ejemplo, van a ir al video que está juntado a la planificación, que es una clase real, una evaluación real de un curso de cuarto año básico realizando un cuento sonoro con diferentes elementos. Ustedes van a tener que ver el video y luego de eso tienen que crear un cuento teniendo en cuenta que tiene que tener 15 objetos que ustedes lo hagan sonar. Objetos, animales, sucesos u otros elementos. Para crear un cuento vamos a tener la ayuda de la tía Ivonne que nos va a ayudar en este momento. ¿Cómo se realiza un cuento? Buenos días, niños y niñas. Esperando que todos se encuentren muy bien, hoy nos volvemos a encontrar en la clase de música, donde vamos a recordar cómo se escribe un cuento. Esto ya lo vimos en la clase de lenguaje, por lo tanto vamos a hacer un recuento. Tenemos que tener muy claro que el cuento posee tres partes importantes: el inicio, el desarrollo y el desenlace. En el inicio debemos presentar nuestros personajes, o sea, quiénes son los protagonistas de nuestra historia. También debemos presentar cuándo sucede, o sea, el tiempo o la época. Y por último, el lugar donde va a suceder esta historia. Recuerden que para comenzar podemos utilizar palabras como había una vez, érase una vez, hace mucho tiempo, entre otras. Luego tenemos el desarrollo, donde es la parte más extensa de nuestro texto. Acá debemos presentar el conflicto o los hechos más importantes que van a ocurrir en nuestra historia. Y se pueden utilizar palabras como un día, una noche, luego, entonces, entre otras. Y por último, tenemos el desenlace, que es donde nuestros personajes resuelven este problema. Recuerden que puede ser un final feliz, triste, sorpresivo, y tenemos palabras para utilizar como y finalmente, lo que sucedió, entre otras. Espero que les haya servido para refrescar la memoria. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, tía Ivonne, por la explicación. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner con destacador los objetos o los sonidos de algún animal que vamos a interpretar y ustedes tienen que hacerlo con distintos objetos o, por ejemplo, instrumentos musicales. Les voy a dar un ejemplo de cómo tienen que hacer los sonidos, por ejemplo, con instrumentos musicales. Por ejemplo, si yo quiero hacer un timbre, puedo utilizar, por ejemplo, sonidos de un metalófono o de una flauta, o, por ejemplo, yo voy a utilizar este instrumento musical. Y, por ejemplo, timbre, parecido al sonido de un timbre. Por ejemplo, si yo quiero hacer el sonido de una tetera, puedo utilizar una flauta y puedo tapar el orificio que está aquí adelante y suena así. Suena como una tetera. O por ejemplo, si quiero hacer los pasos, también pueden utilizar una superficie plana y pueden hacer los pasos con las manos. Y así, y un millón de ideas pueden hacer con los sonidos del objeto o animales o otras cosas que quieran hacer. Bueno chicos, espero que les haya quedado claro cómo tienen que hacer la actividad y en caso de cualquier duda ustedes pueden comunicarse dentro de lo que es webclass o pueden tratar de comunicarse con su profesor jefe para que él me mande el mensaje a mí. Bueno chicos, eso ha sido la clase de hoy, que tengan una linda semana, hasta luego.